Pues nada, buenas tardes, otro martes, de nuevo aquí en los directos de Azotel, y esta vez vamos a hablar de la multicanalidad. Salvador Vilalta y Rosana Velasco, bienvenida y gracias por haber aceptado la invitación y formar parte de un directo de Azotel. Salvador Vilalta, director de marketing en Omega Digital y profesor asociado en ESIC y promotor de futurismo. Creo que ya hace algunos años cuando empezó el futurismo en las islas. Además, Años yo me acuerdo de cuando los inicios del futurismo, de verte ahí con las manos en la masa. Y Sí, sí. Rosana Velasco, emprendedora, bloguera, escritora, youtuber, experta en cursos, toda la parte más virtual y formador de formadores, sobre todo con toda la parte de la formación y learning, ¿no? Es quizás más la parte más representativa. Yo quería un poquito empezar, porque la verdad que, bueno, a las personas que nos acompañan esta tarde, recordarles el apartado de preguntas o la parte de chat, donde pueden un poquito lanzar preguntas a nuestros invitados, y yo en la medida de lo posible la voy trasladando, ¿vale? Comentarles que yo sí sé y leo las preguntas, porque a veces la gente me comenta, lo que pasa es que muchas veces pues espero un poquitito y la suelo lanzar cuando considero que a lo mejor es el momento o va acorde con lo que estamos hablando, ¿vale? Pero que yo estoy pendiente y que sí las leo. Eh, nos hemos visto desbordados, es un poquito como quería yo empezar, sobre todo yo ya me lo voy a llevar al terreno personal y fui un poco a pedir ayuda a ver si Salvador y Rosana un poco nos clarifica, porque es verdad que tanto en mundo empresa como mundo educación de la noche a la mañana nos hemos visto de un espacio a otro prácticamente sin permiso, ¿no? De pasar de una parte más presencial y más de presencia y más a nivel cultura y más sobre todo la nuestra, que es una cultura más de contacto, más de afecto, ¿no? A pasar totalmente a un espacio virtual, es decir, donde nos vemos en la lejanía y encima con el uso de una serie de recursos o herramientas que si bien ya estaban, no hacíamos uso y no estaban presentes en nuestro día a día, ¿no? Esto la verdad que ha generado ya no solo el aprender, sino también a nivel de estrés, sobre todo por lo que puedo compartir con muchos compañeros, ha sido un poco también un poquito estresante, ¿no? Salvador, en el mundo de las empresas, que también lo quería trasladar, y que nos empezaras a comentar un poquitito, yo creo que también ha sido un cambio muy brusco, ¿no? Se ha hablado mucho de temas de digitalización, pero claro, es verdad que de noche a la mañana hemos tenido que hacer un cambio, pues sin aviso, ¿no? Yo diría que la necesidad hace virtud y, como decía, en 5 días y otros muchos periódicos, mucha prensa se ha hecho eco de esto. En muy pocas meses, semanas, hemos avanzado 5 años en la digitalización de empresas, pero por necesidad al final. Y esto ha cogido a muchas compañías con el paso absolutamente cambiado, ¿no? Hablo desde mi experiencia. Nosotros, por ejemplo, en Omega, es verdad que ya tenemos digitalizado absolutamente todo. No existen, digamos, información aislada, la información está en nuestras nubes. En este caso, nosotros trabajamos con Google Drive. Hablabas antes de Google Drive, pues nosotros trabajamos en Google Drive, es una herramienta igual que pues Office 365 o otras muchas nubes que hay, ¿no? Que puedes crear. Pero en cualquier caso, toda la información está disponible desde cualquier dispositivo en cualquier momento, con lo cual cualquier cosa, cualquier necesidad que tengas la puedes abordar desde cualquier situación. No necesitas estar en la oficina para poder acceder a la información, ¿no? Compañías que se han visto desbordadas y que no tenían, por ejemplo, un ejemplo también de nuestra compañía, nosotros trabajamos todos con ordenadores portátiles, todos. Es verdad que es una compañía muy programación, tecnología, marketing digital, somos muy digitales ya en sí mismo, pero todos vamos con portátiles y el hecho de vamos a confinarnos, nosotros confinamos en el mes de febrero, fue de un día para otro, estábamos trabajando todos perfectamente desde nuestras casas con acceso a toda nuestra información y a todas nuestras aplicaciones. He estado viendo en otros casos, ¿no? Casos cercanos que veías que empezaron a correr, ¿no? A correr para intentar solucionar problemas en contact centers, por ejemplo. ¿Cómo haces para deslocalizar un contact center de centenares de personas que tienen que estar dando servicio mañana para una compañía aseguradora o para una compañía bancaria? Es decir, y tecnología hay a punta de pala para solucionar esto. Es decir, tecnología que se monta muy rápidamente y se ha demostrado que en muy pocas semanas pues, se han puesto las pilas y han hecho el trabajo que tenían que haber hecho desde hace muchísimo tiempo.
Pero es verdad que se ha demostrado que, a excepción de aquellos casos donde la necesidad del trabajo, digamos, presencial era esencial, todo se puede hacer, prácticamente todo se puede hacer ¿En online. vuestra empresa estaban teletrabajando? ¿Tenían ya implantado el teletrabajo o no? Sí, sí, nosotros un 40% de nuestro horario laboral es teletrabajo ya. Es decir, que Porque ya sabes estamos. que me he dado cuenta que las empresas que estaban ya que estaban teletrabajando, que tenían implantado esa metodología de trabajo, previo hasta pandemia y hasta crisis, el hecho del cierre de muchas empresas no fue un impedimento, es decir, No, simplemente en vez de teletrabajar 2 veces a la semana, pues bueno, se quedaron teletrabajando todo el eso es. tiempo, independientemente luego de las circunstancias del estado de alarma, de la pandemia y del tema de Sí, niños en casa. sí, Independientemente de eso, no hubo ningún tipo de impedimento a la hora de trabajar. Y lo sé por empresas que conozco que simplemente dijeron, bueno, pues a partir de ahora no hay traslado, ¿no? Nos quedamos en casa. sí, O sí, sea sí. que muchas veces tema teletrabajo, por un poco enlazarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto el trabajar desde casa, ¿no? O el haber accedido a estos espacios virtuales de una manera muy rápida, tiene que ver con tener los recursos, o la digitalización tiene que ver con la inquietud de tener recursos y formarte, o quizás con la desconfianza de no trabajar en tu puesto de trabajo, ¿no? Que muchas veces es la desconfianza de no salir de esa parte presencial, de ese Claro, control de ver, lo que te impide luego digitalizarte, ¿no? sí, sí. Y formarte ahí en... Sí, sí, muchas empresas y han podido además ver cómo podían controlar también el trabajo que se estaba realizando de una manera Exacto. totalmente efectiva y que no era necesario tanto presencialismo. Luego surgen otros problemas y en el mundo más psicológico, ¿no? Es decir, ya no tan solo por el hecho de estar encerrado, como tú decías, pero sí es cierto que cuando uno teletrabaja desde casa, los horarios a veces se difuminan, empiezas a no parar cuando debieras, a extender mucho el horario laboral o a empezar muy pronto, y es normal que tengas que hacer determinados ajustes, ¿no? Y luego también lo que sí hemos tenido, sobre todo a nivel de dirección, también es en seguir un poco teniendo este nivel de pertenencia, ¿no? Y eso ha hecho que tengamos que hacer bastantes sesiones, normalmente semanales o quincenales, un poco para hacer llegar un poco lo que se estaba haciendo desde la compañía, Claro. un poco cómo veíamos el futuro, tranquilizar un poco, dar esa tranquilidad a la gente para que se sientan tranquilos, para que vean un poco cuáles van a ser los siguientes pasos. Y todo eso ha sido un trabajo también muy importante, ¿no? de gestión, ¿no? de personas. Pero tecnológicamente no es viable, Están es preparados. absolutamente viable. O sea, Claro, tecnología... es más la coordinación y esa gestión de personas desde la distancia, ¿no? Y Eso es, después que tiene que haber sobre todo confianza y flexibilidad. Si no, el eso trabajo es. a distancia es muy complicado, porque inviertes mucho tiempo en fiscalizar cosas que no tienen sentido, ¿no? Correcto. Bueno, Rosana, en educación, no sé por dónde empezar a preguntarte, porque en educación ya no solo los profesores, los alumnos, los padres que nos hemos convertido en profesores particulares aquí de nuestros hijos, esto ha sido una cosa impresionante, el tema de la educación, Correcto, ¿vale? correcto. Bueno, Porque bajo tu antes de nada quería experiencia, me darte las imagino. gracias por haberme invitado a Marisol, bueno, Gustavo y a todo el equipo de Azotel, muchísimas gracias. Y sí, estoy contigo, o sea, ha sido una auténtica locura porque prácticamente nadie estaba preparado. Yo que me dedico a la formación relacionada con las nuevas tecnologías, a partir del momento en que sucedió todo esto, todo este cambio, empecé a recibir muchísimo, pero muchísimas peticiones, muchísimos emails de profesores, de gente relacionada con la docencia, de que no sabía por dónde atacar el problema, porque no estaban realmente acostumbrados. A veces se daba casos de gente que ya llevaba durante muchísimos años dedicados a la docencia, pero que nunca habían tocado un ordenador. Personas tal vez un poco más mayores que me decían, mira, es que no sé, o sea, apenas utilizo el ordenador para ver un email. Entonces no sé cómo debo hacer, qué debo hacer para poder llevar mis clases físicas, mis clases presenciales al mundo online, porque realmente es un mundo totalmente diferente. Aunque estemos hablando de temas de educación y de docencia, la forma de aplicar las clases son totalmente distintas al Distinta, método convencional. claro. Y yo diría que casi nadie estaba preparado realmente para lo que ha sucedido. A nivel educación, sobre todo, bueno, yo ya dependiendo ya de cada institución educativa, ¿no? Pero sobre todo la parte pública, que es que quizás la más amplia, ¿no? Y la que más podemos hablar. ¿Tú crees que ahí toda la parte de profesorado, la propia institución, está preparado para poder afrontar una situación así? Ya no solo en capacitación de sus docentes, sino en poder dar respuesta a todo un alumnado con unas necesidades que a lo mejor no podían dar respuesta a una formación online, porque a lo mejor, por llevarlo a mi terreno personal, a lo mejor mis hijas tenían un portátil, un iPad o cualquier dispositivo, pero sé de amigas maestras
que acabaron llevando las tareas en papel impresas a las casas de sus alumnos cuando pudieron salir en la fase 2 o 3, ¿no? Porque antes era imposible. Y las madres, por medio de WhatsApp, sacando fotos de las lecturas. Es decir, no estábamos preparados para esto. No, claro, correcto. Es que aparte hubo un doble problema, ¿no? Como digo yo, que no solo la parte de los profesores que no estaban preparados, sino que las familias tampoco. Porque aunque hoy en día casi todo el mundo tiene un teléfono móvil, aún sigue habiendo personas que no tienen acceso a un ordenador, por ejemplo. Y entonces eso dificulta aún más las tareas al hacerlas en casa, ¿no? O el tema de conexión a internet, que sí puedes tener un móvil con 3G, pero no tienes conexión a internet en casa, aún sigue pasando esto. Entonces, por una parte tenemos el problema de que los profesores no están del todo capacitados para afrontar una situación así, pero las familias tampoco lo están. Entonces, claro, tiene que haber una concordancia. Tanto unos como otros deben estar formados para que la educación de manera online sea viable. Claro, pero Ni las a mí propias ahí, instituciones, ¿eh? exacto, pero a Las mí ahí propias instituciones. se me genera una duda, porque Salvador, tú que también eres profesor, y tú, Rosana, luego, porque formas más bien a profesores, por ejemplo, en el caso de la capacitación digital, es decir, obviamente tú das una formación más presencial que online, porque se te contrata para eso, vamos a dejarlo claro, ¿no? Se te contrata para estar en online, en un instituto o en una universidad física, con tu presencia. Pero bueno, ahí también luego está tu inquietud como profesional de que, aunque la institución no te ofrezca, tú poder tener la inquietud de formarte en ciertas herramientas. Porque, por ejemplo, Rosana, tú en YouTube tú tienes un montón de cursos, seminarios donde explicas ciertas herramientas. ¿No? O sea, Sí, tampoco... correcto. Y de hecho, desde el momento en que pasó este cambio, subí más contenidos orientados más a profesores, porque me lo pedían, porque me decían, por favor, ¿cómo hago para grabar una clase online? Porque algo que para mí puede ser muy sencillo, yo comprendo que si alguien no tiene conocimientos de informática, no sabes qué programas tienes que utilizar, cómo tienes que grabarlo, luego, una vez que tienes el vídeo grabado, qué tienes que hacer con él. Porque algo que a nosotros nos puede parecer súper sencillo, ¿no? Como comentábamos antes, de sube el vídeo a Google Drive, ¿no? Hay mucha gente que directamente te dice, ¿qué es Google Drive? ¿Cómo subirlo? ¿No? O te dice, ¿y dónde va el vídeo? ¿Y a dónde va el vídeo? ¿Cómo que lo subo a dónde, no? Y ya no hablemos en el caso de que queramos estructurar un curso entero. Ya no vale con solo subirlo a Google Drive, sino que necesitas a su vez otra plataforma para distribuir cada uno de los vídeos. Ya no hablemos también de temas relacionados con los exámenes online o con tareas, porque existen herramientas específicas para ello. Entonces, como te comentaba, es todo un mundo que realmente si tú no estás acostumbrado o si no estás formado en ello, hay muchas cosas por aprender. Claro, y no puedes aprenderlo en 3 días. No, exacto. No. Exacto. O sea, tú en un estado de situación así, lo que has podido un poco es ocuparte en frenar ciertos inconvenientes y dar X soluciones y un poco para decir, vamos a intentar saber de aquí lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿no? Pero claro. Por ejemplo, Salvador, tú que eres profesor, yo creo que en la formación online tiene que haber mucha más creatividad. Sí. De repente, digo yo, ¿no? Bueno, va un poco con el poder transmitir un poco los sentimientos, ¿no? No es lo mismo estar enfrente de una persona y transmitir emociones que transmitirlas detrás de una pantalla, ¿no? De hecho, muchas de las formaciones para profesores te dicen que siempre tienes que gesticular más, que intentar esforzar más tu gesto, ¿no? Y hablar más alto, porque si no, no llega al otro lado. Hacer una clase presencial no tiene nada que ver con hacer una clase online, ¿vale? Y hay mucho de dinámicas que también tienes que tener en cuenta. Yo me enfrento normalmente con sesiones de 10 horas de clase, normalmente suelen ser fin de semana, suelen ser clases ejecutivas, viernes tarde y sábado por la mañana. Claro, mantén la atención durante 5 horas. En una clase, digamos, presencial, eso se puede hacer, porque haces grupos, haces dinámicas. Puedes hacer cosas en la clase que... No, y pones un descanso de 10 minutos. También, ¿Sabes lo que es el descanso de 10-15 minutos? Pero también hay que hacerlo online, ¿eh? Es decir, al final esto hay que hacerlo también online, porque si no es imposible, ¿no? El transformar eso a una sesión online de 5 horas, primero que es una salvajada, ¿sí? Por lo tanto, tendremos que hablar de otras fórmulas, quizás partiendo las sesiones en 2, quizás, pues en sesiones más cortas, y luego utilizando mucha tecnología, ¿no? De entrada, un poco lo que decía Rosana. O tenemos tecnología que la propia institución te ponga a tu alcance, y hay muchísimas, desde Canvas hasta Moodle, hasta incluso Google tiene herramientas para formación. Sí, tiene claro. Que te permite estructurar cursos, clases, te permite estructurar sobre todo los contenidos.
incluso la conectividad que puedes hacer durante esas clases, etcétera, ¿no? Incluso a la hora de grabar y de subir a la nube todas estas clases. O es muy complicado. Si cada profesor se tiene que buscar la vida, es realmente muy complicado. En el caso... Bueno, y también no olvidemos, por ejemplo, que claro, nosotros estamos, como somos adultos, pensamos más en la formación para adultos, pero a mí me llegan muchas consultas de profesores de educación infantil, que claro, a los niños de 3, 4, 5 años también le hacían clases por videoconferencia y me preguntaban, ¿cómo puedo hacer para animar la clase, para que el niño preste atención? Claro, ellos no conocen esas herramientas, ellos piensan igual, bueno, a un niño de 4 años o de 5 no le puedes poner un Google Classroom, ¿no? No, claro, no, evidente. Pero existen otras alternativas, existen otras herramientas, herramientas de pago, que la mayor parte de instituciones públicas no tienen acceso a esas herramientas, no las han comprado porque no han pensado en niños de educación infantil. Y esas herramientas realmente son muy útiles y yo, bueno, se las recomendaba a los profesores porque las conozco. ¿Y qué herramientas son, Rosana? ¿Qué herramientas son? Por ejemplo, herramientas que te permiten explicar las clases de forma animadas utilizando dibujos, como puede ser, por ejemplo, Powtoon, como puede ser Beyond, como puede ser Rorschach. Pero la profesora no ve al niño ni el niño a la profesora, sino ve esa herramienta. Una animación, pero obviamente tienes que trabajarlo previamente. Es como y después hacer un dibujo animado. ¿Cómo hacer un dibujo animado? Pero tu medida, en el que tú, por ejemplo, seleccionas un muñeco determinado, ese muñeco dice una frase, ese muñeco recoge un objeto, todo eso se puede hacer realmente con una herramienta. ¿En serio? O sea, que podemos estar en un momento Disney. Claro, pero claro. Oye, pues yo voy a aprender a hacer eso. Eso implica un trabajo por detrás brutal. Claro, ahí está lo que está diciendo Salvador. Eso requiere un trabajo previo. Requiere que el profesor primero diga, ¿qué voy a explicar hoy? Pues voy a explicar, por ejemplo, la diferencia entre el día y la noche. Pues voy a seleccionar uno de los dibujitos, un muñequito, está el sol, dice, mira, es de día, no sé qué, pero todo eso hay que hacerlo. Sí, pero Rosana, tú imagínate, una clase de esas de ¿cuánto puede durar explicar? ¿2 minutos? Sí, ¿no? De explicar eso, una animación de 3 minutitos, puede ser, bueno, o de 4. Lo puedes hacer todo lo... ¿Cuánto tiempo se requiere? Sí, ¿no? Pero para 2 o 3 minutos de animación, un vídeo, ¿cuál es el trabajo que tengo yo como profesora para hacer eso? Claro, igual te puede llevar... Sí, claro, exacto. ¿Cuánto me puede llevar? Tranquilamente media hora, 1 hora. Sí. 1 hora, claro. Claro, es que ahí está el problema, ¿no? Que ahí está el problema, que... Claro. Tienes que prepararlo previamente. Sí. Nosotros utilizamos otras plataformas que las conoceréis también. Una es Kahoot, la típica Kahoot de animación para hacer. Y luego otras como Slido, por ejemplo, o Mentimeter o Klaxoon. Todas estas lo que nos permiten es jugar con mapas de palabras, con juegos que empiezan de una manera, que se bifurcan. De alguna forma lo que estás intentando es animar las clases de tal forma que la gente no se aburra, porque al final, 4 o 5 horas de clases pueden llegar a ser absolutamente aburridas. Y luego lo que hacemos también muchas veces es intentar no dar tanto clase magistral. Al final, la gente no está ahí para leer ni para que tú le leas, está más para trabajar. Claro. Y muchas veces lo que hacemos es intentar hacer pequeñas dinámicas que las vas salpicando alrededor de toda la sesión. Incluso, por ejemplo, el propio Zoom tiene una capacidad que es crear salas. Entonces tú puedes, como profesor, vas creando salas, asignas personas a esas salas y ellos te van generando una dinámica que tú, evidentemente, previamente has debido de preparar con lo costoso que lógicamente es, y te puedes ir pasando por las salas. Es igual un poco como me lo llevo al mundo offline, ¿no? Cuando haces una dinámica de grupo que separas a los grupos y te vas pasando por las mesas. Oye, ¿tenéis alguna duda? ¿Estáis atascados? Al final es verdad que podemos llegar a reproducir, en cierta manera, la experiencia física en el mundo online, pero no llega a ser lo mismo ni de coña. O sea, Aunque de todas maneras, esas dinámicas que haces online, independientemente de que inviertas tiempo, luego es material que tienes. Es decir, sí, por supuesto. O sea, no le vas a poner esa dinámica a tus mismos alumnos a la semana siguiente. No. En otro curso que tengas, ¿sabes? Otro grupo, tú después esa dinámica sacas trabajitos, ¿sabes? Que no es que tú hagas una dinámica cada 2x3, o sea que muchas veces el trabajo que inviertes, luego lo reutilizas. Lo que pasa es que yo creo, ¿sabes lo que yo creo que es? No creo que sea un tema de esfuerzo, porque yo parto de la base que las personas que están desarrollando profesionalmente están porque quieren.
Sé que hay un grupo que está porque no tiene otro remedio, pero yo parto de la base que hay gente que lo hace por pasión, ¿no? No creo que sea un tema de esfuerzo, sino yo creo que también es un tema de miedo a lo desconocido. Y te lo digo, por ejemplo, y lo llevo a mi tema personal, ¿vale? Yo cuando me planteé hacer algún tipo de dinámica online para los talleres que imparto, yo tuve un freno y de hecho yo vi a Rosana porque me lo dijo Gustavo. Dicho de paso, mi compañero Gustavo me dice, mírate el vídeo de Rosana que seguro que te va a dar idea. Y claro, yo te oía y no es porque no te entienda, sino porque para mí era un mundo tan desconocido, y te lo digo porque como yo se habrán sentido muchos profesores, era un mundo tan Claro. desconocido para mí que yo me ponía a pensar, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Sabes? Lo de la animación, digo, ¿cómo voy a hacer un...? Porque para mí la animación, perdona que se los diga, está en Disney, ¿no? Yo considero que en Disney hay una gente súper bien puesta que se dedica a hacer animación de dibujos animados. Entonces yo creo que también es como ese miedo y esa creencia de decir, como que no puedes, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos estado educados y hemos crecido en un mundo de presencia, Sí. en un mundo de la institución educativa, del profesor como el respetado, o la profesora, ¿no? Como el don del conocimiento y de la palabra. Hemos hecho mucho uso de la palabra para trasladar el conocimiento. Entonces, poner al profesor a hacer dinámica con recursos tecnológicos, tenemos muchas resistencias, ¿eh? Hay muchas resistencias Sí, detrás. sí, por supuesto. Yo viendo un poco el futuro que nos avecina, hablar un poco, sacar la bola de cristal es complicado, pero está claro que el peso en el online va a subir de una forma muy importante y luego mucha formación mixta. Y también veo una opción, no sé si estás de acuerdo conmigo, Rosana, en que quizás también la forma de impartir las clases, sobre todo en determinados programas, deberá cambiar. Es decir, yo lo veo y hay algunas escuelas que ya se están poniendo mucho las pilas en esto y es tener como unos mini platós desde los cuales tú poder editar y poder emitir de una manera mucho más profesional, ¿no? Con fondos croma, pudiendo tener detrás del profesor pues, información contextual. Y imagínate lo que supone esto desde el punto de vista de desafío tecnológico, ¿no? Pero Claro. yo lo veo que van a ir por ahí los tiros y a mí sobre todo lo que me da miedo es, y os lo hablo desde el punto de vista de un padre, ¿no? Yo veo a mi hija ahora, está cursando ahora la carrera de marketing, ya tengo ya unos cuantos años, está cursando marketing y estoy viendo un poco los temarios que están dando y sinceramente no hay prácticamente nada digital, están dando temarios de hace 10 años. Entonces me preocupa muchísimo cómo van a salir preparados estos, y si piensas que el profesor está en este punto, ¿cómo vas a hacerle transformarse desde el punto de vista digital si los propios temarios ya no lo son, ¿no? Entonces, hay un gap ahí entre universidad, temarios y un poco lo que espera el alumno, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que las empresas van a una velocidad que no va a la institución educativa. No. Entonces, no se puede dar respuesta. O sea, para cambiar las guías didácticas en educación, en la universidad, y lo digo con conocimiento de causa, la complejidad es abismal. O sea, el trámite que lleva esa guía didáctica Sí, seguro. es abismal. Seguro. Entonces, tú imagínate, a lo mejor tendríamos que estar revisando las guías pues, cada año, una cosa impresionante. En las Y después escuelas es de muy negocio cambiante. se hace cada año para Claro, los entonces másteres, yo creo que ahí también es el valor que da el docente. Es decir, tú tienes una serie de contenidos que son estándar, tienes una guía que es tu, por así decirlo, tu guía, ¿no? Tu guía oficial. Pero bueno, tú lo sabes como profesor y Rosana como asesora de profesores. Tú puedes dar valor a eso. Sí, por supuesto. Yo no me tengo que limitar a impartir esto. Entonces, la institución educativa, como tiene la rigidez que tiene, a mí no me vale por excusa la rigidez. Tú sabes que la rigidez está ahí y que no nos queda más remedio que un poco aceptarla y que se vaya aligerando. Otra cosa es que lo plantee para que se mueva, pero mientras se mueve y camina, yo voy poniendo valor a lo que yo hago, porque ahí está el compromiso mío y mi responsabilidad como responsable trabajadora, ¿no? El ir dando valor. Entonces, ahí también es un poquitito ir sumando, pero claro, si yo no lo sé, Salvador, yo no le voy a trasladar a tu hijo a hacer eso, porque si yo no lo sé hacer, entonces ahí también está un poquitito... Es que ahí está, es que esta situación tiene que, de alguna forma, haber hecho cambiar el chip, ¿no? A las instituciones, sobre todo a las instituciones públicas, para decir, es el momento de formar a nuestros profesores. Lo que pasa, yo creo que aún sigue habiendo como que no ven que sea necesario realmente formar a sus profesores en temas relacionados con informática o con nuevas tecnologías, cuando realmente vivimos en un mundo
en que Internet está por todos lados realmente, o sea, y las nuevas tecnologías, o sea, yo creo que es fundamental que los profesores hoy en día, aunque no sea un profesor de tecnología, sino un profesor de matemáticas, claro, yo creo que es sumamente necesario que tenga conocimientos de Internet. Rosana, yo sé que tú estás en temas de capacitación de profesionales, de profesores. Sí. ¿Tienes mucha demanda de docentes para adquirir la capacitación? Sí, tienes. Pero Bastante. ¿a nivel institución o porque el profesor va libremente? Claro, ahí está el tema. Me he encontrado con profesores que me han dicho, mira, yo doy asesorías privadas a cualquier persona, sea profesor o de otra área. Y me he encontrado con algunos profesores que me han dicho, voy a consultar a mi institución a ver si se hacen cargo del pago, ¿no? Si ellos me forman. Y se han encontrado con que no, porque la institución es como que, no, de momento no es necesario, de momento vamos pasando. Claro, luego pasa, porque yo lo sé por el colegio de mis niños, por ejemplo, que se encuentran padres que dicen, es que el profesor no daba las clases correctamente. O sea, el profesor daba materia insuficiente, no estaba a la altura de lo que uno espera. Claro, pero ¿realmente es culpa del profesor o es culpa de la institución que no ha querido realmente hacerse cargo de la formación del profesor? Ahí está el problema. Entonces ha habido muchos profesores que han contratado mis servicios, pero que lo han hecho de manera particular, porque la institución no ha querido. Y eso es un problema realmente. Claro. Hombre, después también está el profesorado que ha querido, que sí puede tener la capacidad de esta adaptación, pero se ha tenido que un poco adaptar a las necesidades de sus alumnados y a sus carencias, que también las hemos tenido. No todos los niños han tenido unos dispositivos para poder continuar con una formación online. Entonces ahí también el profesorado, por mucho que tuviese formación en nuevas tecnologías, es que no las podía implantar. Claro, porque, también. ¿sabes? Que yo creo que ahí también, yo no creo que no solo ha sido la capacitación docente, sino también los recursos tecnológicos. Claro, es que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que desgraciadamente en España aún no se da tanto peso como en otros países a lo que es la formación relacionada con las tecnologías. O ¿cuántas horas a la semana, por ejemplo, se da informática en las escuelas o en las universidades? Cuando realmente sería una asignatura obligatoria, pero se le da muy poca importancia. Y a los contenidos, directamente. ¿Por qué los contenidos no son ya digitales? Es decir, yo, por ejemplo, recuerdo en algunas comunidades autónomas grandes programas para dotar a los niños de dispositivos, en este caso estoy hablando de tabletas, y las tabletas se quedaban muertas en casa porque no había contenidos, ¿no? O sea, no se emitían contenidos para poder utilizarlas. Entonces dices, hay algo que está desfasado aquí. O sea, esto es un ahora hay mucho tema libro digital, ¿eh? Sí, pero ¿se usa realmente? ¿Se usa realmente? Sí, hay contenido, los profesores o la propia institución tiene canales para hacer llegar esos contenidos digitales de forma habitual a los alumnos. Es decir, esto es todo pero ¿sabes lo que pasa después? Pero bueno, que no sé si lo que voy a decir es un poco bruto, pero bueno, lo voy a decir. Asumo la responsabilidad de lo que voy a decir. Libro digital, pero luego después también está el tema libro en papel, porque a mí la licencia del libro digital, y lo sé porque la voy a pagar en septiembre, me cuesta 100 y pico euros todos los libros. El libro en papel me costaba 300 y pico euros. Bueno, entonces ahí también, entonces ahí también estamos con un negocio que sí, libro digital, digitalización sí, pero luego está la otra parte de ¿y qué hacemos? Entonces yo creo que ahí también un poco, luego ahí va las relaciones que tenga cada institución educativa, sus proveedores, yo creo que después también eso es otro mundo. Exacto, sí. ¿Sabes? Que ahí, entonces, después tenemos otras barreras que no las vamos a discutir ahora, ¿vale? Pero que yo creo que después también es el frente y luchas de muchos docentes. Sí, claro. ¿Sabes? Correcto, sí. Sí. O por ejemplo, con el tema de marketing, que sé que tú eres experto en temas de marketing. ¿Qué bombardeo hemos tenido en toda la crisis, en toda la pandemia? ¿Cuántos libros gratuitos hemos entrado? Que hemos visitado Egipto, la Patagonia, de manera virtual gratis. ¿Y qué? Yo creo que eso a nivel de marketing ahora vendrá la segunda parte, ¿no? Ahora vendrá el momento de captación, ventas, son todo estrategias. Sí, claro. Eso se llama inbound marketing. Al final no es intentar hacer llegar contenidos de valor que luego puedas utilizar para llevar a alguien hacia algún sitio. Este sitio, lógicamente, es normalmente un funnel de ventas, ¿no? Normalmente es
es una forma de captar. Pero bueno, esto es lícito. Al final yo creo que si es un contenido de valor y se entrega de una forma lícita, pues me parece muy bien, ¿no? Al final, y de hecho, muchas compañías, también la nuestra, hemos hecho cosas pensando también en las compañías. Es verdad que al final también es decir, oye, estamos aquí, estamos intentando ayudaros con recursos a veces gratuitos. Nosotros tenemos un programa que se llama Omega Care, por ejemplo, donde hemos prestado servicios gratuitos a algunas compañías que necesitaban ayuda, ¿no? Es verdad que siempre esperas darte a conocer o entrar en una cuenta, ayudar en un momento determinado de cuando un cliente tiene un problema y le ayudas pues, a solucionarlo, y al final esperas, evidentemente, pues, estar mejor posicionado de cara a la nueva etapa, ¿no? que esperemos volvamos a tener. No, ¿no? yo no pongo en duda la solidaridad, fíjate, Sí. yo creo que al principio sí hubo Ha habido mucha, ¿eh? Sí, yo creo que al principio sí hubo un momento de solidaridad y de compartir, sobre todo esa necesidad de compartir, y sobre todo desde la lejanía porque estábamos alejados, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí sí hubo esa necesidad. Pero también es verdad que luego eso va evolucionando, ¿sabes? Luego a nivel emocional vamos evolucionando porque además de la solidaridad, luego vivimos en nuestro sistema, bueno, a final de cuentas los seres humanos nos movemos por sistemas, ¿no? Sí, sí. Entonces está tu sistema familiar, laboral, etcétera, ¿no? Entonces tú vas pasando de un sistema a otro y cuando llegas al laboral también tienes la necesidad de venta, de productividad, de que la empresa tiene que salir adelante, ¿no? Entonces yo no pongo en duda la solidaridad, pero sí es verdad que me ha planteado mucho este estado de crisis, ¿no? Cómo somos capaces de vivir la adversidad, pero al mismo tiempo ir planteando estrategias, porque a fin de cuentas es la supervivencia de la especie, ¿no? Es decir, tienes que sobrevivir. Entonces, tú no te puedes caer en la solidaridad, tienes que empezar una estrategia de venta, ¿no? Lo que pasa es que, exacto, lo que pasa es que a mí se me llamó la atención el bombardeo. Fue un bombardeo atroz por miles de canales. Hubo un momento había más tiempo disponible también para hacer muchas cosas. Entonces... Claro, exacto. Y un detalle curioso es que estuvimos hablando hace un momento de que los profesores y las familias no estaban preparadas, pero ojo, también ocurrió lo mismo con las grandes empresas. O sea, no sé si os habéis enterado que tanto Google, con sus herramientas de Google Hangout, bueno, Google Meet, o Microsoft, con Microsoft Teams, en muchos momentos cayeron, o sea, estuvieron offline, porque no estaban preparadas para el gran uso masivo de manera inmediata de estas herramientas, o sea, estuvieron offline. Y muchas universidades yo no me enteré también. de eso. Pues sí, estuvieron offline bastante tiempo, porque no estaban preparados para que tanta gente a la vez estuvieran conectados. Eso es. Eran herramientas que se utilizaban, pero claro, no es lo mismo que se está utilizando en un momento, pongámosle, por 100.000 personas que por 1 millón a la vez. Pues estuvieron offline. Y lo mismo le ocurrieron a algunas universidades, que yo había visto quejas de alumnos diciendo, estoy intentando entrar en mi universidad, universidades que no están acostumbradas a hacer online, sino más bien presencial, y no podían hacer exámenes. Pero porque se bloqueaban los servidores, entiendo. Exacto, caían. Al haber tanta gente intentando conectar en un mismo momento, el servidor caía. Hombre, yo les puedo decir una cosa, yo no sabía que Google tenía tantas aplicaciones. Yo me enteré de todas las aplicaciones que tiene Google porque me convocaron para una videoconferencia por Meet. Sí, y yo, como aquí, bueno, usamos Zoom, pues bueno, yo entre Zoom, el Skype y en las videollamadas de WhatsApp, pues he trabajado, ¿no? Y de repente me conectan en Meet. Claro, yo me voy a mi Drive y buscando el Meet, bueno, yo parecía, yo descubrí la Apolo y digo, ¡hala! Si hay un Classroom. Yo parecía allí, vamos, yo estaba como una niña pequeña, bueno, como las animaciones de la profesora infantil, que se puso ahí con los machanguitos. Yo empecé a ver, o sea, que si un Classroom, que si una biblioteca, o sea, yo aluciné. Digo, pero ¿cuántas? Claro, entonces yo me pongo a pensar, claro, pero por ejemplo, en este estado en que hemos estado, o yo que he entrado a ese Drive, que solo entraba a 4 cositas, ¿no? Todo lo que yo he descubierto, o sea, a partir de ahora se entiende, o no lo sé, que Google también ha visibilizado y ha mostrado una serie de canales que antes ni siquiera sabían que existían. Entonces, ¿ahora vamos a hacer más uso de eso o vamos a volver otra vez a marcha atrás? Claro, ahí está el tema. Todas esas herramientas realmente fueron, fue un boom de estas herramientas y de las herramientas de videoconferencia. O sea, había muchísima gente que me pedía que por favor que subiera videotutoriales relacionados con Zoom, con Skype, con GoToMeeting, con GoToWebinar, con BlueJeans. Todo el mundo estaba como loco intentando hacer videoconferencias. O sea, bueno, y la historia del Zoom de que no era seguro.
Sí. Bueno, al final pues es lo mismo, Era, una sí, ¿no? aplicación con uso masivo y bueno, en definitiva pues pueden encontrarle fallos a la aplicación que luego corrigieron fácilmente. Fallos ha Pasa con habido en todas las todas, aplicaciones, en claro, todas. pasa con Sí, todas sí, las aplicaciones sí, sí, realmente. La gente se eso es. escandalizó mucho con el tema de Zoom, pero recordemos que casi todo el mundo utiliza, por ejemplo, o la mayor parte de la gente utiliza Microsoft Windows. ¿Y qué cantidad de errores tiene Uf, Windows constantemente madre mía. de seguridad? Y por eso Sí, se sí, va parcheando, van saliendo nuevas actualizaciones. sí. Lo que pasa, ocurrió esto con Zoom y fue como, bueno, eso, ¿no? Que lo que llamaba más la atención, pero realmente es normal que la mayor parte de las aplicaciones tengan errores de todo Sí. tipo. Bueno, también porque era la parte de Zoom gratuita. Que a lo También, Sí, mejor también. era la más básica, ¿no? Y la que tenía menos portafuegos. pero son También. muy estables en general, aunque Son muy utilices las estables. aplicaciones que no son gratuitas, ahora ya son muy estables, sinceramente. Mm. No nos podemos quejar y además también tenemos que decir que en España tenemos una de las redes de fibra más importantes del mundo y eso es algo importante también, que ha ayudado, en este caso, y la gran inversión que hizo como ex compañía pública, que es Telefónica, en tener esa enorme capacidad, ¿no? de tener fibra en todas partes, ¿no? Tener una fibra espectacular. Tener en casa 300, 600 megas de fibra, pues es realmente más o menos razonable o es barato, ¿no? Por un coste por estar trabajando en casa con esa capacidad, ¿no? Pero yo me encontré incluso casi un mes durante el confinamiento, que tuve que mudarme de piso justo en medio del confinamiento, y estuve trabajando un mes con datos móviles, con 4G. ¿Qué dices? Sí, sí, ¿Sí? haciendo videoconferencias, clases online exclusivamente con 4G. Y, lógicamente, había momentos que sufría, pero pude pasar un mes entero conectado, incluso con varias conexiones a través del mismo dispositivo y trabajando varias personas a la vez. Pero te conectabas al móvil. Me conectaba, sí, desde el móvil con mi portátil y hacíamos absolutamente de todo. O sea, increíble, ¿eh? O sea, hoy en día tenemos, ya digo, tecnología para poder conectarnos desde cualquier lado. No es problema de tecnología ni es un problema de herramientas. Es un problema de que hay que ponerse las pilas, de que hay que ponerse a trabajar, que hay que tener planes de contingencias, que lo que nos ha pasado nos puede volver a pasar. No sé, tengo mi hermana, por ejemplo, trabaja en una gestoría. No tienen digitalizados sus procesos, cero procesos. Y las gestorías han estado absolutamente colapsadas, pues con todo el tema de los ERTES, las presentaciones ante el SEPE. Cosas que parecen una chorrada, pues ella tenía que ir físicamente sábados y domingos a trabajar, pero no tenían manera de hacerlo en remoto. Esto lo que tenía que hacer pensar a los empresarios que hay que dar pasos adelante y que tenemos que invertir en esa tecnología, porque es que si no vamos a estar condenados a... Porque yo creo que también el tema ese de la digitalización se ha visto más como una inversión de desarrollo, pero no tan pensado a la hora de trabajar en distancia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, se ha relacionado más con el tema del teletrabajo y de trabajar fuera de la oficina, y como aquí estamos más centrados y más pendientes de hacerlo de manera presencial, yo creo que también no se entendió quizás esa digitalización. Porque, por ejemplo, nosotros que sí tenemos implantado un 365, yo no tuve que hacer nada. Yo hice lo que hiciste tú. Yo cogí mi portátil y me fui a mi a tu casa. casa. Yo me cogí el portátil y el móvil, el cargador que tenía aquí, y yo me fui a mi casa. Claro. Y empecé a De trabajar. hecho, se te pierde tu portátil y mañana empiezas con otro No, sí, exactamente igual. en la nube tenía Eso todo. es, Yo correcto. con llamar a mi compañero Gustavo y ya está. Yo lo llamo, yo me lo instala todo, ¿sabes? Pero que está todo más o menos controlado porque estábamos preparados, pero no con vistas a nada, sino simplemente como desarrollo, como avance, ¿no? Pero porque, y entonces al final sí te das cuenta. Entonces yo también sé de gestorías muy de papel, que ni siquiera Sí, ni totalmente. escanean, archivan los documentos. Eso es. Y ni siquiera tienen la documentación escaneada. Y si la tienen escaneada, la tienen en local, Eso es. en tu disco duro, ¿no? Entonces tienes que ir allí a tu disco duro, no sabes manejar un portátil. Ya Yo es momento de ahí, tomar decisiones. Y en la empresa turística, en la empresa hotelera, un poco lo mismo, ¿no? Lo comentábamos un poco el otro día. Es decir, hay que ya empezar o seguir con esos planes de digitalización. Porque al final nos vamos a encontrar, y de hecho ya estamos en un proceso de multicanalidad absoluto. Pues hay que estar donde están los clientes y evidentemente muchas compañías no están todavía en ese punto, ¿no? Ni tampoco son capaces de dar, digamos, un trato parecido, tener consistencia en esos canales. Yo creo que hay muchas industrias, ¿eh? Nosotros estamos trabajando con muchísimas industrias, y, por ejemplo, retail, ¿no? Retail hemos encontrado ahora, por ejemplo, empresas multinacionales que han tenido que cerrar todas sus tiendas en todo el mundo por el tema de la pandemia y que ahora tienen que volver a arrancar esa operación y nos piden, pues, cómo pueden
agendar citas online, porque tú agendas citas online para ir a una tienda, por ejemplo. O cómo haces para mover stocks de una tienda a otra en lugar de estar en un almacén central. Toda esta tecnología, toda esta digitalización de la compañía, esto está avanzando a una velocidad. Se han dado cuenta de que o dan ese paso o están muertos. Es que como vuelva a pasar algo de esto, bueno, si vuelve a pasar algo de esto, Dios no lo quiera, vamos a caer todos, porque ni la industria turística podía soportar otro nuevo confinamiento y una nueva cierre de los hoteles. Muchos de ellos no están ni abiertos. Tengo clientes de Tenerife que todavía no han aperturado. Pero es que hay que dar esos pasos. Esos pasos, la digitalización es algo que hay que dar. Hay que invertir en eso porque al final es un compromiso de futuro para la compañía. Pues fíjate que con temas de las empresas hoteleras, que el otro día tuvimos un encuentro virtual con temas de teleformación, donde participaron algunas de nuestras empresas asociadas con un estudio que probamos un poco la teleformación en esta situación de confinamiento, ¿no? Y fíjate que ese estudio vino muy bien, porque nos dimos cuenta de que hay muchos departamentos de un hotel donde sí se puede teletrabajar. Y entonces, fíjate tú, la relación que tiene teletrabajo, porque teletrabajo es sinónimo de digitalización. Para tú poder trabajar tienes que tener un soporte que te permita hacerlo. Sí, claro. Entonces tienes que estar digitalizado en conexión con tus compañeros de departamento, ¿no? Entonces, y ahí nos dimos cuenta de que había más departamentos de lo que pensábamos que podían entrar en un teletrabajo en casa bajo un soporte tecnológico, ¿eh? Además, incluso, y antes te puedo asegurar que eso no lo hablábamos, porque decíamos, ¿cómo vas a tener tú un hotel en teletrabajo o en casa trabajando? Porque teníamos la concepción de que era una empresa de atención al cliente y todos allí, ¿no? Pero claro, después te pones a pensar y dices, es que no todos tienen que estar allí. No, es que hay muchos puestos que pueden trabajar desde casa. Sí, y a lo mejor incluso, y si eso ha pasado en nuestras empresas hoteleras, eso también se puede trasladar a algún tipo de comercio que otro. O sea, sí, claro. Todos los empleados de un comercio que realizan todas las funciones tienen que estar físicamente en tienda, a lo mejor no. Entonces, a lo mejor por ahí también, yo creo que el teletrabajo, fíjate, puede ser una vía para que empecemos también a generar canales de digitalización, porque, por ejemplo, yo también vi mucho movimiento de temas de digitalización con el tema de la ciberseguridad. Es decir, a raíz de ciertos ataques, en temas de ciberseguridad, se plantearon ciertas cortafuegos, y esos cortafuegos necesitaban de un aprendizaje y una implantación en temas de digitalización. Entonces, a veces las cosas llegan por otras vías, que son bienvenidas también, pero que, ¿sabes? Y hablando de empresas hoteleras, sí nos dimos cuenta de eso, de toda la parte de teletrabajo, ¿no? La verdad que la empresa hotelera, el hotel, es un mundo en el que me he movido mucho y que me encanta. Tienen un reto por delante brutal, ¿no? Sobre todo por todo el tema del no contacto, ¿no? Todo este mundo de intentar que se tenga el menor contacto posible. Aunque esté el empleado en el hotel, debe tener el menor contacto posible con el huésped y prestando un servicio de primera calidad, ¿vale? Entonces, eso pasa por utilizar dispositivos, pasa por utilizar aplicaciones, plataformas que te permitan, pues, incluso ver un poco el aforo de las áreas comunes. Hay todo un mundo de tecnología alrededor de todo esto. Los propios QR, ¿no? ¿Cuántos QRs estáis viendo ahora por ahí, ¿no? En cafeterías, en los restaurantes. Sí. Siempre decían, ¿cómo te van a dar una carta que está hecha un desastre, que no está ni actualizada? La podéis tener online con un QR. Pues ha tenido que pasar esto para que se pongan las pilas y que tecnológicamente es algo súper fácil de hacer. O sea, esto es que claro, no, pero tú dices esto hace 4 años, hace 4 meses, y tú dices, ¿cómo vas a tener una carta por un código? A la gente le gusta llegar y ver la carta y deleitarse con la carta durante horas, porque es la típica respuesta, ¿no? Incluso yo el otro día que fui a un cumpleaños, yo busqué la carta hasta que me di cuenta que había unos códigos en las mesas, porque es claro, tenemos, claro, pero también porque nosotros necesitamos nuestro tiempo para desaprender y volver a aprender. Sí, claro. Claro. Tampoco los dispositivos estaban preparados. Ahora sí, ya, de hecho, todos los iPhone ya simplemente con la cámara ya te interpretan. No pasa tan así con los Androides, pero que es fácil ya bajarte un lector de QR y tienes acceso a un mundo realmente importante, ¿no? Y el mundo de los QR es para pagos, para muchísimas funcionalidades. Yo recuerdo... trabajando para el Hotel Puerto América en Madrid, por ejemplo,
que es un hotel así como, no sé si lo conocéis, son 12 plantas, cada una, es un hotel muy particular, ¿no? Cada una pues tienes aires de Vittorio Luchino, Zaha Hadid, cada planta es de un arquitecto muy afamado a nivel mundial, sí. Y ese hotel tiene un problema importante, y es que tú te vas a una habitación de Zaha Hadid y no sabes dónde están ni los enchufes, ni cómo funciona la domótica, porque es un hotel en este caso muy tecnológico. Entonces se nos ocurrió trabajar con códigos QR. Estoy hablando de hace muchísimos años, pues antes era un poco ciencia ficción, pero ahora es verdad. Si vas a tu habitación y tienes un código QR, sabes que ese código te va a dar acceso a un manual, te va a dar acceso a una aplicación que te va a ayudar a hacer cosas. Pues todo este intercambio entre el mundo físico y el mundo virtual, que cada vez es menor, pues es importante tenerlo. Hemos hecho cosas, por ejemplo, hicimos una cosa con el Museo Thyssen, que cogíamos, por ejemplo, darle utilidad a la gente que se conecta a la Wi-Fi para darles información, ¿no?, relacionada con el hotel, para que vean aplicaciones, para que conozcan, incluso para hacer actividades comerciales. Es decir, que el mundo de la tecnología puede ser un aliado muy importante para los Pero eso es muy complicado ¿Qué va? hacer eso. En ¿No? absoluto. Porque a mí me lo estás contando y a mí me suena a una inversión brutal. No, ¿Qué va? es complicado. No es nada complicado. Ahí lo que teníamos era, primero, tecnológicamente teníamos algo que identificaba al usuario, veíamos qué tipo de dispositivos estaba conectando a la Wi-Fi, veíamos qué idioma tenía, y en función de eso lo que hacíamos era, trabajamos con una pequeña aplicación de marketing automático que lo que hacía era, le presentaba información, le presentaba una pequeña página web en su dispositivo donde le invitaba a hacer cosas, ¿no? Y pues tú podías cambiar, el responsable de marketing podía cambiarlo de una forma muy sencilla. Son cosas que entran en el mundo de la digitalización y puedes ir haciendo pequeñas cosas que te pueden ayudar en tu día a día como compañía. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. El mundo hotelero no deja de ser un mundo en el que cada vez está entrando más tecnología. Ahora imagino que estarán ya muchos de ellos hablando de aperturas automáticas de las propias puertas de las habitaciones, los propios check-in y check-out. Yo he estado viviendo en hoteles durante más de un año oye, sabes que, por ejemplo, un check-in y un check-out rápido son muy importantes. Y en un momento en el que necesitas contacto cero, pues el no tener que ir a recepción para hacer el check-in y hacer el check-out, incluso recibir una llave, puede tener mucho sentido, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas van a ayudar a que el sector también... Sí, como cuando pones los códigos para entrar. Por ejemplo. Se te queda ya registrado, tú llegas, pones tu código, se te da tu llave y has hecho hasta por tu mismo móvil. Ya has hecho tu entrada, tu salida, te identifica. De hecho, como tendencias incluso... Sí, lo que pasa es que ahí luego también está toda la resistencia al puesto, ¿no? Al desempeño a nivel capacitación. ¿Sabes? Si lo trasladas todo a un punto muy tecnológico, ¿no? La figura del recepcionista, de todo lo que es el departamento de los amigos. Tiene que haber de todo. O sea, al final claro, tiene que haber de todo, pero claro. Empiezas a reducir, por así decirlo, porque claro, ya hay cosas. O reubicar, o replantear, o reestructurar. O reestructurar, o llamarlo, pero al final, ¿a dónde vamos? Yo estoy siguiendo, por ejemplo, mucho más cadena quizás urbana, también conozco mucho el mundo vacacional, pero donde ya no hay, la recepción física ya no está, la recepción va a donde está el cliente, en el momento en que entra en el hotel, ¿no? Es decir, al final no podemos negar que ese mundo tecnológico está aquí, que va a ayudarnos y cerrar los ojos a esto. Evidentemente hay que seguir dando un trato humano, ser acogedores, y eso al final las personas en el mundo tecnológico tienen un papel esencial también. Pero y que tampoco lo vamos a hacer todo de un día para otro. No, evidentemente. Lo ideal es generar una especie de plan estratégico donde tú vayas implantando una serie de cambios y que esos cambios te lleven a otro. Como Rosana, igual que en el mundo de la educación. No vamos a de repente a ser aquí docentes de animación, que además de Disney hay más empresas animadoras, que lo sé porque que ya mi compañera Naima me está diciendo, ¿vas a cargar a todas las empresas animadoras? Digo, no, yo sé que además de Disney más, lo que pasa es que yo nombré a Disney, porque como yo nunca he ido a Disney, tengo una asignatura pendiente con irme a Disney, y me vino a la cabeza el tema de Disney. Pero Rosana, yo me imagino que la adquisición se puede hacer paso a paso, ¿no? Te puedes hacer como una especie de planning. Por ejemplo, yo ahora, ¿por dónde empiezo, Rosana? Si yo quiero empezar a hacer una serie de pinitos y empezar a ser más creativa como docente online, que no me hables de las animaciones porque yo de entrada tengo mucha resistencia. Pero ¿por dónde crees tú que yo podría un poco empezar? Lo que pasa a veces, dicho así, suena como, bueno, lo que tú dices, ¿no? Te imaginas Disney, ¿no? Pero realmente es cuestión de ponerse, ¿no? Como todo, porque realmente yo no sabía de estos temas de formación hasta que empecé a meterme y a estudiar, ¿no?
Entonces, en realidad es conocer la herramienta o la herramienta que tú quieras aprender y ponerte a ver cómo funciona. Y luego te vas dando cuenta que poco a poco no es tan difícil como suena. Lo que pasa, claro, dicho de un primer momento, si no tienes conocimientos ninguno, te puede sonar a un mundo, ¿no? Claro. Dices tú, pero ¿cómo voy a hacer eso? Exacto. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Como digo yo. Es como grabar vídeos. A veces puede parecer sencillo, ¿no? Dice alguien, es simplemente darle a la cámara y grabar y ya está. O está la otra parte que dice, yo lo veo súper complicado. Es cuestión de ir desglosando, como cuando intentamos aprender, no sé, por ejemplo, cuando aprendiste matemáticas, no aprendiste ya desde un primer momento a hacer, no sé, a desarrollar funciones o problemas matemáticos muy complejos, sino que primero aprendiste a sumar, ¿no? A sumar y a restar. Pues exacto, entonces lo primero es empezar por lo básico, poquito a poco. Y luego te vas dando cuenta que no es tan complicado. Lo que pasa es que es desglosarlo, como todas las tareas realmente. ¿Pero hay alguna herramienta más fácil que otra? Yo Sí, imagino que claro. sí. Sí, claro. Tendrás tu grado de dificultad. Sí, claro, exacto. No es lo mismo, por ejemplo, si tú dices voy a editar un vídeo, no es lo mismo utilizar una herramienta profesional como puede ser Adobe Premiere, no sé si te suena, que es una herramienta de edición que cuando tú la ves dices, madre mía, ¿qué hago con esto? O sea, una pantalla gris con 4 cosas y no sabes dónde tocar, ¿no? Hay herramientas, sí, que son más cercanas al usuario, bueno, a la gente en general, ¿no? Hay herramientas más sencillas, tanto para grabar el escritorio como para grabarte tú. Es cuestión de ir buscando, ¿no? En mi canal de YouTube, por ejemplo, pues intento, sobre todo eso, acercar a la gente que no tiene conocimientos herramientas básicas y luego vamos viendo cosas un poquito más complejas, pero para que sobre todo la gente se vaya dando cuenta de que hay que empezar por lo básico, primero por lo básico fundamental, ¿no? Es como si tú quieres, pues eso, editar un vídeo, primero necesitarás saber utilizar el Windows, necesitarás saber cómo abrir ventanas, cómo cerrar, ¿no? Entonces, bueno, es otro mundo, como digo yo, es otro mundo totalmente diferente, que tienes que estudiar, que tienes que dedicarle tiempo, porque al final, como todo lleva su tiempo. Claro, pero que podemos hacerlo. Claro, claro, sí, sí está. Siempre hay que pensar que si una persona ha conseguido algo, tú también puedes conseguirlo, ¿no? Como cuando, por ejemplo, queremos empezar a conducir y nos parece súper complejo, pero vamos a ver, si hay tanta gente que sabe conducir, no puede ser imposible, ¿no? Pues lo mismo pasa con el tema de la informática o el tema de relacionado con los temas audiovisuales. Por ejemplo, realizar una animación. Sí, hay programas muy complejos donde tienes que indicar, bueno, temas relacionados con matemáticas, por ejemplo, para hacer una animación. Pero luego hay otros programas como el que te comentaba, como Pauto, que es simplemente clicar y arrastrar. Y el programa ya se encarga de hacer todas las operaciones matemáticas por detrás. Tú no tienes que saber nada de eso. Entonces, es sencillo, pero es cuestión de ponerse. Es cuestión de ponerse y ver cómo funciona. ¿Y tú crees que ahora el tema de, o a lo mejor con vistas al nuevo curso escolar, vistas a septiembre-octubre, ves movimiento de formación de profesores con vistas al nuevo curso, o quizás recibes como una especie de parón, de déjame ver a ver qué pasa, que a lo mejor volvemos otra vez más a la presencial y salimos de esta parte de online? Yo veo más esa última opción. Sí, voy a esperar a ver qué pasa. Sí, aún hay una cierta resistencia a querer pasarse al mundo online. Voy a ver si lo puedo evitar, sobre todo en las instituciones públicas. Voy a ver si puedo evitarlo y puedo zafar de esta situación. Y realmente es una pena, como digo, porque porque realmente es que, por ejemplo, Internet estamos rodeados de ello. O sea, en todos lados, en todos los dispositivos hay Internet, ¿no? Prácticamente hasta una lavadora tiene Internet hoy en día. La Thermomix, Rosana, la Thermomix nueva, creo que solo le falta que te hable. Claro, exacto. Entonces, pues yo creo que debería implementarse cuanto antes. Claro. Hay países donde ya los niños estudian con una tablet, lo que comentábamos, ¿no? Que no hace falta los libros. ¿Por qué hacerlos cargar con libros si realmente todo ese contenido puede ser digital ya? ¿Por qué hacer que el profesor tenga que explicar ahí una pizarra cuando realmente podría estar explicando de manera que transmite la tarea a las tablets de los alumnos, por ejemplo, o los exámenes? ¿Cuánto papel se ahorraría y cuántas otras herramientas eso no quita que los chicos y el profesor que se encuentren de modo presencial en sus aulas. Una cosa no quita la otra. Ojo. Claro,
Porque Claro. yo creo que también la resistencia está en que dirán, dice, cállate, 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 que qué hacemos con los niños en casa. Y dicen, no, no, si los niños tienen que estar en casa, los niños pueden estar perfectamente en el aula con unos Claro, dispositivos tecnológicos y el claro, profesor allí, pero haciendo uso de esos dispositivos. claro, Porque exacto. esos niños luego van a ser profesionales con capacitación en digitalización y van a ser Claro, y profesionales que pueden teletrabajar, que pueden trabajar desde las distancias, que pueden hacer muchísimas cosas. En temas de marketing estarán muy puestos cuando lleguen a la universidad, lo que claro, comentaba exacto. antes. Claro, tenemos que tener en cuenta ese detalle, Claro, que al final esos niños van a ser adultos, adultos que van a trabajar en exacto. empresas y en empresas que perfectamente puedes teletrabajar. Entonces, cuanto antes empiecen a formarte, ya desde el propio colegio, a cómo trabajar de manera online, pues ya está. Incluso tengamos en cuenta, no sé, casos puntuales de que un niño está enfermo, pues no hay, o se tiene que quedar en casa por cualquier motivo, no hay ningún problema en que siga las clases Mm. en casa, porque ya Y está puede acostumbrado a continuar, trabajar online. Claro, además, hasta puede conectarse en videoconferencia y seguir la exacto, clase. Bueno, sí puede, claro, pero claro, puede tener claro, una exacto, relación. exacto, exacto, Eso exacto. se dará mucho, Sí, incluso a nivel de escuelas de negocio, el ver clases donde esté participando gente en presencial y gente que esté en otras partes del mundo o que Claro, simplemente esté trabajando no, es que eso te desde iba a sus decir, casas sin problema. eso te iba a claro, decir que en las Sí, sí, escuelas de negocios, sobre todo, sí, sí, que accedan alumnos de sí, sí, diferentes sí. países, Países. sería, vamos, sería No, no, sí, sí. estupendo. De hecho, claro, Es muy enriquecedor, ya se hace, pero todavía las aulas hay que darles un a no ser giro. que hay algunas escuelas, eso de las escuelas de nueva creación, o las escuelas que ya se están transformando muchísimo. ESIC, por ejemplo, ahora mismo está haciendo una inversión en esto espectacular y vais a ver clases que efectivamente van a aparecer eso, vais a ver pantallas donde van a poder, digamos, participar alumnos de cualquier parte del mundo y van a estar en la clase igual que está el resto de alumnos. Entonces, Claro, claro. porque Yo me estaba acordando hace ahora mismo, por eso. ejemplo, que estoy, esta semana voy a comenzar una mentoría con un profesor, que, bueno, con un profesor, con un dueño de una academia física, que me decía, no, es que a raíz de todo esto necesito formación online porque quiero claro, claro. las clases de apoyo, bueno, Mm, para chicos de bachiller, para, para IGB, sí, para la ESO. Y dice, a raíz de todo esto me he dado cuenta que, uno, yo he tenido que cerrar mi negocio físico y me he tenido que trasladar al online. Y claro, no tengo conocimientos, porque yo Claro, soy profesor presencial. claro, Dice, y entonces ahora quiero que tú me mentorices para que, aunque ahora se vuelvan a recuperar las clases de manera presencial, yo tenga una segunda vía. Aquellos que quieren claro. seguir estudiando online, yo poder darle el soporte. Y claro. claro, es todo el mundo, es lo que comentábamos, es totalmente diferente. Sí, sí. Salvador, y con Dime. vistas a empresa, toda la parte de empresa, Ujú. ¿tú crees que continuaremos en la vía de la digitalización? Sí, yo creo que eso no tiene parón, porque además es Que que yo forma. creo que la empresa va a tener menos parón que lo que es la parte educativa, fíjate. Pero ¿sabes por qué? Mm. Porque estamos hablando de experiencia de cliente y al final si queremos que nuestros clientes tengan una buena experiencia con nosotros, vamos a tener que estar en múltiples canales y eso hace sin duda que tengamos que invertir en tecnología. Pero en tecnología de datos para tener un conocimiento de nuestros clientes de una forma absoluta, porque si no es imposible personalizar las cosas, y luego poder darles soporte en cualquier canal, ¿no? Desde WhatsApp hasta por ejemplo, canales sociales. Por ejemplo, ahora estamos trabajando por ejemplo, Pronovias. Pronovias están ahora mismo cualquier, digamos, queja o cualquier intervención que hay en redes sociales, digamos, que exija cierto soporte, cierta atención al cliente, esto ya automáticamente, por tecnología, pasa ya a unas colas para poder ser atendido, ¿no? Incluso de forma semiautomática. Es decir, hay muchísima tecnología que hay que implementar para que nuestros clientes puedan tener una experiencia de cliente espectacular. ¿Cuáles son las empresas que van a triunfar? Las que consigan establecer esa mejor experiencia de cliente. Y eso exige digitalizar la empresa de una manera Mira, y impresionante. con el tema de la digitalización y la multicanalidad, Uh-huh. eh, independientemente de que ordenemos el uso y nuestra disposición, ¿no? Uh-huh. Como Uh-huh. trabajadores, es decir, bueno, pues yo a lo mejor pues no voy a estar disponible 24 horas al día de todos los canales por los que mis clientes o mis Sí, compañeros de trabajo quieren sí. contactar conmigo, ¿no? Uh-huh. Pero claro, en ese mundo virtual, en ese mundo de digitalización de empresas, ¿no? No hay horario. Es decir, Bueno, eh, hay horario tuyo. es relativo. Exacto, Sí, pero sí, que tú es relativo. decides cuándo lo ves, cuándo no lo ves, cuándo respondes, cuándo no respondes, pero no hay, a ver cómo te lo digo, para que no hay una intromisión de tu tiempo por mi parte si yo envío un mensaje o No, no. claro, ¿Sabes lo que te quiero claro, decir? claro. Sí, 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 sí. Porque estamos en otro espacio. Hay Sí, que sí. romper ciertas creencias de ese trabajo presencial.
Sí, muchas de estas tareas podrán ser automáticas, para que, por ejemplo, el fin de semana, a no ser que tengas algo muy urgente, imagina que tienes un e-commerce y se te cae, pues evidentemente tienes que actuar en ese mismo instante si no pierdes ventas. Pero si no, te puedes establecer respuestas automáticas para luego poder atender ese caso o incluso desviarlo a un contact center que está 24/7, ¿no? O sea, hay tecnología ahí para todo, Para todo ordenar. lo que tú quieras, ordenar, automatizar. El mundo de la automatización en este sentido es donde estamos nosotros trabajando, es un mundo que precisamente implica todo esto, ¿no? Automatizar todas las tareas que puedan ser automatizadas. Eso es una pasada lo que se puede hacer con esto, ¿no? Y con la multicanalidad. Claro, que no solo tenemos herramientas que nos facilitan el trabajo, sino luego tenemos otras herramientas que ordenan esas herramientas con las que vamos a trabajar. O sea, que esto es un mundo. Esto es un mundo. Ecosistema tecnológico espectacular. Sí, Nada, sí. Rosana, ya las animaciones no tengo miedo. Esta tarde me pongo a animar. Ya se me fue el tema de las animaciones. Ahora, después de lo que me ha dicho Salvador, pues Salvador, Rosana, llevamos 1 horita. Esto se ha pasado volando. Ya te digo. Sí. Yo cada directo que pasa me lo paso mejor y aprendo más. Yo estoy encantada. Todo el aprendizaje que me estoy llevando, que para mí es súper enriquecedor. Darles las gracias por haber compartido con nosotros vuestro tiempo y, bueno, y haber compartido también vuestros conocimientos. A vosotros por invitarme. Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, ha sido en realidad muy entretenida esta hora que hemos pasado. Y muchas gracias también a ti, Salvador, por haber estado hoy aquí. A ver si nos desvirtualizamos un día de estos por Barcelona. Claro, es que ahora como todo es digital, ahora nos vemos por las pantallas. Ya te digo. Las personas que nos acompañan les van a salir un cuestionario con 5 preguntitas, un poquito para evaluar el directo de hoy. Antes de irse, por favor, pues no cuesta nada un momentito responder. Nada, la semana que viene volvemos con otro directo de Azotel, que me enfrento a un reto, se lo voy a decir a Rosana y a Salvador aquí en confianza, que nadie nos oye, me enfrento a un reto porque voy a entrar en un directo con 3 directores, bueno, un director y 2 directoras de comunicación. Ole. Así que lo digo ya porque voy a entrar ya en ambiente, de que entrevistar, asumir un rol, a ver quién puede más. Así que a partir de mañana me voy a concentrar en a ver cómo organizo eso. Si pueden, les invito a que entren, pues yo creo que va a estar muy divertido, sobre todo por la cuenta que a mí me trae. Y nada, y en septiembre, que hemos hablado hoy de mucha educación, en septiembre la segunda temporada de los directos de Azotel abre el 1 de septiembre, que es martes, con la rectora de la universidad. Yo creo que ahí va a ser interesante porque vamos a ver cómo enfoca la universidad este nuevo curso, este nuevo reto y qué pasa con la parte online, ¿no? Correcto. O sea que nada, que ya tienen si les apetece, pues yo les espero aquí encantada en este espacio virtual. Así que nada, muchísimas gracias, para mí ha sido un placer. Gracias. Un placer. Y a las personas que nos han acompañado, pues nada, hasta el martes que viene. Vale, venga, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Pronto. Chao, Adiós. un placer.